tarde tan bonita nos vamos a dedicar a hablar de cómo funciona un puerto deportivo. Esta es una cuestión que nos plantean muy a menudo y la verdad es que de alguna manera es bastante sencillo. Los puertos deportivos están enclavados en el dominio público en un régimen de concesión administrativa para un determinado plazo de tiempo, que pueden ser 25 años, 30 años, etc. La empresa o la sociedad pública, en algunos casos que se hace cargo de la gestión del puerto, pone a disposición de los usuarios estas plazas en tres regímenes diferentes. En primer lugar, se alquilan para todo el periodo de la concesión administrativa determinado número de plazas. Esto comúnmente se llama la venta de plazas del puerto, pero hay que tener muy en cuenta que es una venta solamente de la disponibilidad de esa plaza durante el periodo de la concesión administrativa. Por otra parte, hay un número importante de plazas que se alquilan en régimen anual, es decir, que se ponen a disposición de usuarios que utilizan la plaza permanentemente. Por lo tanto, aquí se abonará una tarifa anual y normalmente este contrato se renovará de conformidad por las partes año tras año sucesivamente. Y por último, quedan un determinado número de plazas del puerto que están a disposición y que deben de estar a disposición de los barcos transeúntes, es decir, una proporción que puede ser pues un 10% o un 5% de las plazas totales del puerto, pues digamos en el caso del puerto que estamos visitando hoy, que tiene 850 plazas, por ejemplo, 60, 80, 50 plazas del puerto que deben de estar disponibles para las necesidades de aquellas embarcaciones o aquellas personas que navegan por la costa y que necesitan recalar o descansar en este puerto o realizar determinadas operaciones, obtener determinados servicios de las empresas que trabajan en el entorno del puerto, etcétera, etcétera, ¿no? Es más barato tener un barco en un contrato anual que alquilar la plaza para pasar una semana. Por lo tanto, esta es una premisa bastante lógica. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las tarifas de estos puertos se establecen en relación a la superficie de la lámina de agua del puerto que ocupa cada barco, es decir, en función de la eslora y de la manga. Por lo tanto, no es lineal el incremento de la tarifa en función de la eslora, sino que hay que tener en cuenta que cuanto más eslora tiene el barco, la progresión, ejemplos. Pero en cualquier caso, se comprende enseguida que los barcos de las esloras grandes pagan tarifas muy elevadas. Normalmente en estos puertos deportivos modernos, ya sea en mares en los que no hay marea, en el Mediterráneo, o en el Atlántico, como en este puerto en los que hay marea, el puerto generalmente ofrece unos servicios para el mantenimiento de los barcos. Hablamos de la disponibilidad de una zona de carenado, es decir, una zona técnica en la que mediante una determinada grúa normalmente vamos a poder levantar el barco y vararlo en esta zona para hacer el carenado anual o para hacer determinadas reparaciones de rutina o algunas reparaciones de carácter excepcional. Y al mismo tiempo y por último hay que tener en cuenta que en el entorno de estos puertos, sobre todo en función del número de plazas de las que disponga el puerto, es muy normal que se ubiquen empresas que prestan servicios especializados que pueden ser mecánica, electricidad para barcos o velería, arboladura, es decir, empresas vinculadas a esta actividad y, como no, empresas dedicadas en algunos casos al alquiler de embarcaciones, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista práctico, ¿cómo nos organizamos para poder recalar en estos puertos?
Bueno, lo primero es comprender cómo funcionan y lo segundo es disponer a bordo, en nuestro barco, de la información necesaria en cada caso. Esta información se encuentra contenida en los llamados derroteros o guías náuticas para embarcaciones de recreo y para una determinada costa o zona en la que vamos a navegar. Normalmente, estas publicaciones, que se encuentran con facilidad en librerías especializadas o en comercios dedicados a la náutica, contienen la información general necesaria para la navegación en la sección de una costa determinada. A veces incluyen también anuarios o reglamentación, pero sobre todo los datos necesarios para recalar en estos puertos o para fondear en lugares convenientes y protegidos de esta costa. Respecto a los puertos deportivos, facilitan esquemas detallados, a veces también fotografías aéreas que permiten la aproximación y la mejor situación en su interior, la ubicación de sus diversas zonas y servicios, tales como capitanía u oficina de gestión del puerto, horarios, teléfonos, gasolineras, varaderos, talleres, etc. El contacto con el puerto se puede establecer por radio, lo más habitual, desde el propio barco durante la navegación y en la aproximación, utilizando normalmente el canal 9 de VHF, o incluso, también muy frecuente hoy en día, por teléfono, utilizando un teléfono móvil o incluso por correo electrónico, para poder informarse de la disponibilidad de una plaza para amarrar uno o varios días con nuestro barco, del que tendremos que facilitar en su momento la tipología, es decir, si es un velero, un monocasco, un catamarán, o si es una embarcación de motor, por supuesto la eslora y el calado, para que nos indiquen el lugar o plaza en el que nos pueden permitir amarrar, así como cualquier otra recomendación o instrucción que pueda ser conveniente para la maniobra y la estancia en dicho puerto. Si nuestra llegada se produce fuera del horario en el que el personal del puerto está de servicio, la información de nuestra guía o derrotero indicará normalmente el muelle de transeúntes o la zona de visitantes de este puerto destinada a priori para los visitantes o transeúntes. Bueno, hoy estamos en Cabretón. Cabretón es uno de los puertos más interesantes de toda esta zona del fondo del Golfo de Vizcaya. Este es nuestro velero, el Quinto Real. Un barco que tiene ya 12 años de su historia, un barco que ha navegado más de 45.000 millas, siempre dedicado a la enseñanza y